Nueva semana, nuevo vídeo, bienvenidos a Quez.g, tu canal de computación cuántica. El otro día estuve hablando con un compañero, con Javier Machín, acerca de cuál debería ser el primer algoritmo que tuviéramos que explicar a alguien que quisiera meterse en el mundo de la computación cuántica. Y bueno, mi respuesta fue el algoritmo de Deutsch-Jozsa, porque es algo sencillo en el que ya podemos ver una mejora exponencial de un computador cuántico frente a uno clásico. Pero su respuesta fue otra. Me comentó el algoritmo de Bernstein-Berzerani, el cual yo en ese momento desconocía, así que empecé a trabajar en él y hoy os voy a contar exactamente en qué consiste dicho algoritmo, dando un poquito mi toque personal. Es algo un poco distinto a lo que vamos a ver normalmente en la bibliografía, pero bueno, creo que va a ser sencillo y se va a entender mucho mejor. Así que dicho esto, comencemos. Pongamos primero el contexto de este problema. Imaginemos que viene una persona que conoce una clave secreta. Vamos a decir que esa clave secreta está codificada en binario. Entonces, por ejemplo, podría ser la clave 0110. ¿De acuerdo? Pues nuestro objetivo es, a través de preguntas, determinar cuál es la clave que está pensando esa persona. Sin embargo, solo podemos hacer un tipo particular de pregunta, y es, dada una clave candidato, por ejemplo 1111, nosotros preguntamos, oye, ¿esta clave candidato que acabo de inventarme, he adivinado un número par o un número impar de unos? Es la única pregunta que podemos hacer. En este caso, la respuesta va a ser, has adivinado un número par de unos. En este caso hemos adivinado 2. Pero la información que nos dice es que es par, el número de unos que hemos acertado. Entonces, con esta información que acabamos de ganar, pues vamos a generar otra clave distinta y vamos a volver a hacer la misma pregunta. ¿Y esta otra clave tiene un número par o un número impar? Y así sucesivamente. El objetivo del problema es encontrar un método que demuestre cuál es la clave con el menor número de preguntas posibles. A esta persona que conoce el número que estamos buscando, frecuentemente es lo que se denomina un oráculo, que es un operador al que no tenemos acceso como tal, pero sí que podemos hacer siempre preguntas, es decir, oye, si te doy este input, ¿cuál es el output que voy a recibir? Entonces, a base de preguntas podemos seguir obteniendo información, pero nunca vamos a tener acceso directo a la construcción de ese operador. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer en este momento es, ¿cuál es el mínimo número de preguntas que tenemos que hacer a este oráculo para conseguir adivinar el número en cuestión? Os recomiendo, si queréis, parar el vídeo y pensar desde un punto de vista clásico con cuántas preguntas sería suficiente. La respuesta desde un punto de vista clásico es n preguntas, siendo n la longitud del código que queremos adivinar. Y es que la idea que hay detrás de este número de preguntas es muy sencillo. Y es que lo único que tenemos que hacer es preguntar como clave candidata por todo ceros, salvo un 1 en la posición j. Entonces, nosotros preguntamos, oye, ¿hemos adivinado un número par o un número impar de unos con esta clave? Pues bien, si nos dice que hemos adivinado un número impar, como solo hay un 1, quiere decir que en la posición j efectivamente tiene que haber un 1. Sin embargo, si nos dice que hemos adivinado un número par, y en este caso 0 es par, querría decir que no hemos adivinado ningún elemento, ningún 1. Por lo tanto, en la posición j habría un 0. Por tanto, preguntando por 1, 0, 0, 0, 0, obtenemos el elemento de la primera posición. Preguntando por 0, 1, 0, 0, 0, conseguimos saber cuál es el elemento de la segunda posición. Y así con todo, 0, 0, 1, 0, sucesivamente. Vayamos a Quirk y veamos que efectivamente esto funciona. Como podemos ver, en el siguiente circuito tenemos una puerta oráculo, a la cual no tenemos acceso, pero sí que podemos realizar pues, lo que van a ser nuestras preguntas. En este caso, la clave será codificada con 4 qubits, en este caso los 4 primeros qubits, y el quinto qubit nos va a determinar si hemos adivinado un número par, y en ese caso el qubit estará en 0, o un número impar de unos, y en ese caso el último qubit estará en 1. Por lo tanto, nuestra estrategia para adivinar el número será introducir primero el elemento 1000. Para eso, pues bueno, ponemos una puerta X al principio y tenemos que abajo del todo el qubit está apagado, sigue en estado 0. Eso querría decir que hemos adivinado un número par de unos y por tanto
que en la primera posición en la clave tiene que haber un 0. Pasamos a la siguiente pregunta, y es poner el elemento 0100. Por lo tanto, bajamos esa puerta X abajo. En este caso, el qubit quinto, el que marca el número de unos que hemos acertado, pasa a valer 1. Por tanto, quiere decir que hemos adivinado un número impar de unos. Como hemos adivinado un número impar de unos, eso quiere decir que en la segunda posición tiene que haber un 1, ya que es el único 1 que hemos introducido en nuestra contraseña. Por tanto, continuamos. Y ahora hacemos la tercera pregunta bajando la puerta X al siguiente qubit. Ahora vemos que el qubit quinto sigue estando en posición 1 y por tanto hemos adivinado un número impar de unos. De nuevo, como solo hemos introducido un 1 y hemos adivinado un número impar, quiere decir que en esa posición efectivamente hay un 1. Y eso quiere decir que ya conocemos los tres primeros dígitos, 0, 1, 1. La última pregunta que vamos a hacer, bajando esa puerta X al cuarto qubit, vemos que obtenemos un número par de aciertos. En este caso, como solo hay un 1, quiere decir que no hemos acertado ningún 1. Y por tanto, la contraseña final sería 0, 1, 1, 0. Antes de nada, aclarar que aunque hayamos programado esto dentro del circuito cuántico, es un algoritmo puramente clásico, ya que la única puerta que estamos utilizando es la puerta X, que equivale a una puerta NOT desde un punto de vista clásico. Así que por eso no os preocupéis, he decidido hacerlo en el circuito para ahora, cuando lo veamos desde un punto de vista cuántico, pues estarlo haciendo sobre la misma herramienta. Pues bien, dicho esto, el algoritmo de Bernstein-Bezzerani asegura que somos capaces de obtener el código con una única pregunta. Veamos cómo. Pues bien, el algoritmo de Bernstein-Bezzerani dice que tenemos que poner puertas Hadamard al principio del oráculo, en los 5 qubits, y al final también. Y después de hacer esto, vamos a poner una puerta X abajo del todo al principio. Pues con esta única pregunta, como podemos ver en los 4 primeros qubits, directamente va a aparecer marcada la solución 0, 1, 1, 0. Con esta única pregunta ya tenemos nuestra solución buscada. Pues bien, si buscamos pues por cualquier libro este algoritmo, buscamos en internet, siempre vamos a ver la demostración matemática. Pero bueno, se me ocurrió una forma visual de poder demostrar este algoritmo, así que voy a intentar ir a ello, mostraros en esta misma aplicación cómo podemos llegar a este circuito, a esta equivalencia. Lo primero que tenemos que hacer es saber cómo se construye, cómo se codifica ese oráculo. Aunque no tengamos acceso a él, intentemos entender cómo sería. Pues bien, para ello, cuando queremos codificar el 0110, decimos, el primer elemento es un 0, pues no hacemos nada. El segundo elemento es un 1, pues bien, hacemos un control X, siendo X el quinto qubit. De tal forma que si hemos adivinado ese 1, abajo del todo se va a activar el qubit. Del mismo modo, el siguiente elemento queremos que sea un 1, pues lo codificamos con el control X sobre el último qubit. Y el cuarto qubit, como es un 0, no hacemos nada. De esta forma, por ejemplo, si adivinamos dos unos, va a ser equivalente a que abajo hayamos aplicado 2 veces una puerta X. Por lo tanto, iríamos a 1 y de 1 volveríamos a 0, y por tanto estaríamos viendo que efectivamente hemos adivinado un número par. Por tanto, esto que tenemos aquí no es más que la codificación del elemento 0110. Pues bien, ¿qué pasa si ahora hacemos puertas Hadamard al principio y al final? Vamos a ver qué efecto tendría esto sobre el oráculo. Lo primero es que en los qubits donde tenemos un 0, codificado un 0, es decir, no hay nada, las Hadamards entre ellas van a anularse. Por lo tanto, las podemos quitar, tanto aquí como aquí abajo. Y se nos quedaría este circuito. Pero bueno, sabemos que este circuito es equivalente a poner aquí 2 puertas Hadamard. Hasta aquí estamos de acuerdo, son circuitos equivalentes, tanto el anterior como este, ya que 2 Hadamards con sí mismos se anulan, pues no estamos alterando en nada nuestra función. Pues bien, ahora lo que vamos a hacer es reagrupar. Es decir, vamos a poner las cosas un poco colocadas. Este Hadamard lo movemos aquí y este aquí. Eso lo podemos hacer porque no afecta para nada uno con otro. Pues bien, aquí es donde entra en juego una propiedad que hemos utilizado varias veces, y es que hacer un control X
con 4 Hadamars es equivalente a dar la vuelta al control X. Por lo tanto, esto primero de aquí sería equivalente a darle la vuelta y quitar las Hadamar. Y esto que tenemos aquí sería equivalente a darle la vuelta y quitar las Hadamar. Por lo tanto, nuestro circuito inicial con el oráculo aplicando H's a la izquierda y a la derecha, lo único que hace es cambiar la orientación de los control node. Pues bien, una vez que hemos cambiado la orientación, poniendo el qubit último a 1, lo que vamos a hacer es decir, pues ahora márcame los elementos que en la codificación tenían un 1. Por lo tanto, con esta simple representación, hemos demostrado que efectivamente siempre, con una única pregunta, vamos a marcar en la solución cuáles son los unos y cuáles son los ceros. Este algoritmo me parece un ejemplo perfecto para mostrar cómo es mi punto de vista en la computación cuántica. Y es que me suelen decir que parece que no me gustan las matemáticas, que siempre que puedo las estoy evitando. Pues os diré, y con esto termino, que cuanto más matemáticas sepáis, menos matemáticas necesitaréis. Gracias por estar ahí y nos vemos la próxima semana.